Máquina, coordinadores, yo les quiero agradecer, Tatiana, que tu presencia a lo largo de todos estos meses, de estas semanas. A ti por supuesto, Mariana Gómez del Campo, a Francisco Guerrero. Y porque ha sido un ejercicio para mí extraordinario. Sí, sabes que lo más importante de esto, que nos tratemos, que nos conozcamos bien, que nos veamos, que nos abracemos, y yo creo que está por encima de cualquier otra diferencia que en cualquier caso pudiera existir. Por eso a mí me dio tanto gusto el domingo cuando vi que yo había comentado aquí el viernes que el partido era el sábado a las 10, el de México-Corea, y terminaba a las 12 y a las 12 estaba citada la marcha del orgullo gay, las 12 en el Ángel. Dije, pues que hagan una sola fiesta, hombre. Y fue una sola fiesta. Fue una sola fiesta extraordinaria, maravillosa, divertida, sin una diferencia. Y se juntaron las banderas futboleras con la del arco iris. Fue un mensaje extraordinario. Pero en fin, y yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer en este país a partir del lunes. El llamado después del 2 de julio. Sí, el llamado a que, pues vamos a decirle a pues no reconciliación, pero algo parecido a la reconciliación, el llamado a, pues andar juntos todos, ¿no? Mariana. Bueno, primero yo creo que sí, definitivamente espero que el lunes podamos todos entrar. El lunes nos vamos a despertar todos en la misma casa. De acuerdo. Vamos a ir a trabajar. Todos en la misma casa. Sí. Cada quien... Eso sería divertido, pero no creo que vaya a suceder, ¿no? Cada quien en su casa, cuando me refiero a eso. Es, claro. Vamos a ir a trabajar como hoy y como mañana y como el jueves y como el viernes. Y el país, van a funcionar los autobuses igual, el aeropuerto igual, los trabajos también, las oficinas, los cafés, los bares, los restaurantes. Es decir, este país no vamos a levantarnos el lunes como nos fuimos, como nos levantamos el domingo, como nos levantamos esta mañana, solo que con mejor clima, claro. A ver, María. Bueno, yo creo que al final del día las campañas han sido campañas muy intensas, con mucho apasionamiento. Han sido 3 largos meses, esa es la realidad, y ahora pues el día domingo decidiremos todos los mexicanos pues qué es lo que queremos, qué tipo de país queremos, si queremos regresar al pasado, que es lo que significa López Obrador, o queremos un México de futuro, un México de innovación, de creatividad, de jóvenes, de mujeres, un proyecto completamente distinto al que está presentando López Obrador, que es el proyecto de Ricardo Anaya. Son las 2 visiones de país que estaremos debatiendo pues en las urnas, con millones de mexicanos que yo espero sí salgan, sí participen. Sé que la euforia del fútbol es muy fuerte, sé que seguramente habrá partido también el día domingo, pero es crucial lo que venga para nuestro país en los próximos años. La gente va a salir a votar como así sea, pocas Joaquín. veces, me parece, Tatiana. Pues mira, me encanta esta parte que dices. Yo creo que sí hay vida después del 2 de julio, definitivamente, y yo sí creo que los mexicanos tenemos que tener claro que si nosotros salimos a votar y somos capaces de llevar las encuestas a la realidad, es decir, a depositar el voto y poder derrotar o dejemos que no nos metan gol, la continuidad, esta continuidad que nos ha ofrecido el PRI y el PAN constantemente, y que diría yo, sacarle la tarjeta roja a la flojera, ¿no? Sacarle la tarjeta floja a la comodidad de quedarme en mi hogar, la comodidad de decir, híjole, caos, que no pasa nada. Yo creo que sí pasa, ¿no? Y los mexicanos necesitamos llevar a todo esto que hemos expresado en las calles, toda esta alegría que queremos de una esperanza, de un país nuevo, que podemos empezar a generar, aunque nos volvamos a levantar en la misma casa, aunque el camión vuelva a trabajar, a funcionar de la misma manera, sí podemos generar no solamente un ánimo, sino empezar la ruta de la transformación y dejar atrás este binomio que tenemos, que nos ha llevado a una continuidad que se llama PRI y PAN. A ver, Paco Guerrero. Bueno, primero decir que efectivamente tienes razón, la vida sigue. Nos tenemos que ver en el rostro todos
un día después de la elección, y tenemos que seguir construyendo este país que tiene muchos problemas, tiene muchos retos, pero también tiene muchas oportunidades. No puedo dejar de decirlo, fui consejero electoral, me tocó organizar la elección del año 2012, y déjame decirte, Joaquín, que ahora que se empiezan a hacer llamados un poco exacerbados y se aparecen los demonios, los tigres, los chupacabras, todo este tipo de animales que están en la imaginación de algunos, es importante primero, y yo lo digo desde el punto de vista de la campaña de José Antonio Meade, ratificar nuestra confianza en el 1.200.000 ciudadanos mexicanas y mexicanos que están en las mesas de votación, son los que cuentan los votos, y yo te lo digo por experiencia, en México existe una democracia efectiva, y lo que tenemos que hacer todos es reconocer el resultado, sea cual sea el resultado. Segundo, es la hora de los ciudadanos. Y los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Todos hemos hecho un esfuerzo por poner sobre la mesa nuestros planteamientos. Si haces a un lado las cuestiones personales, las ofensas, los golpes abajo de la mesa, y te quedas con lo relevante, creo que ha quedado ya claro que hay 3 rutas sobre las que tú puedes escoger, 4 si incluyes al candidato independiente, y en el caso de nuestro candidato de José Antonio Meade, ha sido el candidato que ha puesto más propuestas sobre la mesa, es el hombre más experimentado, y lo más importante, él ha hecho un esfuerzo específico por dar soluciones, pero también decir con estas soluciones qué podemos alcanzar. Yo sí me imagino, y esto es algo que es importante, una gran participación ciudadana. Es cierto lo que dices, si tú ves los niveles de rating de los primeros partidos, de los 2 partidos de la selección, 20 y tantos, 23, 24 millones de personas que lo ven, pero también estoy convencido, igual que tú, que van a salir a votar millones de personas porque se juegan el futuro del país. No es una decisión cualquiera, no estamos escogiendo candidatos, estamos escogiendo un presidente, y el presidente, como no hay en este país proceso de revocación del mandato, dura 6 años, así que hay que echarle una buena reflexionada, y a partir del jueves, que comienza en su primer minuto el periodo de veda y de reflexión, pues evidentemente pensarlo más de 2 veces. A ver, Mariana, luego pasa también con los políticos y las campañas, como en el fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol? Que hay partidos que te gritan desde las gradas al árbitro. No, y no solo eso de lo del árbitro, sino que los jugadores se calientan, incluso hay broncas, se golpean, ¿sí? y después acaba y se abrazan, pero ya calentaron a toda la gente que está en el estadio, ¿sí? El tema es cómo bajar eso. Eso es un tema. Yo creo que va a depender mucho de cómo se lleve a cabo el proceso el día domingo. Es una elección histórica porque además se elige el mayor número de cargos en la historia, y eso lo hace la elección más importante. Entonces sí creo que va a depender mucho de lo que ocurra en las urnas. A mí, en lo personal, Joaquín, me preocupa muchísimo el escuchar expresiones como la que hizo ayer Jacob Polemski. Si hacen fraude, se van a encontrar al diablo. Creo que esto es justo lo que polariza, lo que genera también desconfianza. Tenemos hoy un árbitro electoral que es quien va a estar cuidando, vigilando la elección. Tenemos a miles y miles de mexicanos que estarán en las casillas, o por parte del INE o por parte de los partidos políticos, pero este tipo de expresiones por parte de Morena, claro que preocupan. Al final del día, las encuestas no votan. Quienes irán a votar seremos los ciudadanos. Un porcentaje muy alto dentro de estas encuestas que, por cierto, no respondieron. Esa es la realidad. Lo que hoy sabemos es lo que hemos visto en las calles, el sentir de la gente. Tuvimos varios cierres el fin de semana en Veracruz, con Ricardo Anaya, en el Estado de México con Ricardo Anaya, en Coahuila con Ricardo Anaya, en Ciudad de México también llenamos el Ángel de la Independencia con alrededor de 180,000 personas. En Baja California pasó lo mismo, en Baja Sur también vienen cierres en Tamaulipas y en Guanajuato. A nuestro candidato, a Ricardo Anaya, le fue fantástico, maravillosamente, una muy buena aceptación de la gente. Y por otro lado vemos a Andrés Manuel en sus mítines, cierres de campaña, pues bastante desolados. Ahí es cuando me pregunto, ¿realmente en estas encuestas quiénes están votando? ¿Los ciudadanos o son los bots que ya hemos denunciado? Tatiana. Primero te platico que me encanta cómo jugamos un discurso
diferenciado, empezamos con la armonía, empezamos con esto, y yo quiero hablar un poco sobre la iniciativa que nos hace Diego Luna. Diego Luna nos habla y nos dice cómo habremos de encontrarnos en un espacio común después del 2 de julio, en donde tendremos que trabajar juntos, pase lo que pase, ¿no? Y algo que yo digo, efectivamente el 1 de julio habremos de ponernos la camiseta para bajar a la cancha, que es el día de la elección, bajar a la cancha. Ahorita hablaba con uno de nuestros compañeros aquí de la mesa, de cómo es fundamental llegar, instalar la mesa y hacer todo lo que se tiene que hacer para poder proceder a votar. Y bueno, me refiero un poco a esto que ha estado pasando en el país. El único candidato que ha estado creciendo a lo largo de todo este tiempo y que ha ido subiendo una y otra vez ha sido Andrés Manuel López Obrador. El problema de quién se ha venido encontrando, y desde la mañana se daba esta discusión, quién va en el segundo lugar, y parte de cuántos votantes están todavía indecisos o cuánta gente de la que ha sido encuestada. El propio Roy Campos aclaraba que el porcentaje de indecisos es un porcentaje muy dentro de los propios márgenes que se ha manejado históricamente. Y por otro lado también hablar, parecería que pensamos que los indecisos o los que no contestan se van como macolla todos a un mismo lugar. Claro que eso no sucede en ningún lado del mundo y jamás ha sucedido así. Entonces yo lo que digo es, me encanta que la sociedad esté lista, que la sociedad esté haciendo estos análisis, y decirle también de qué no se vale que se deje utilizar y engañar, ¿no? Tenemos muchos programas sociales que han estado siendo manipulados para que la gente se le induzca a votar por A o por B, e inclusive el propio Anaya está regalando ahorita una tarjeta que ya usó el PRI en su momento, que la usó en el Estado de México y que la usó hace 6 años exactamente Enrique Peña Nieto con Soriana, con Monex. Ahorita la usaron como la tarjeta rosa, y esta tarjeta que nos da Anaya y que le dice a la gente que le van a depositar dinero, él mismo de alguna manera ya expresó en uno de sus tweets, dijo: justifico que las tarjetas que han estado llegando a los domicilios solo son una muestra del programa del ingreso básico universal que se está proponiendo. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Que la gente no se deje manipular y engañar, que no piensen que esa tarjeta trae dinero, se le va a poder poner dinero, porque de ninguna manera. Es un fuego y un gasto innecesario cuando tenemos otras maneras de llegar a la población. Yo lo sigo invitando y me voy todavía a decir, hay que bajar a la cancha el día 1, hay que bajar a la cancha y lograr que este número de las encuestas, que nos da una ventaja enorme, se traduzca ese día en votos. Gracias. Paco Guerrero. Mira, Joaquín, yo pienso que la decisión que vamos a tomar los ciudadanos el próximo 1 es muy importante. Es una decisión, yo diría, fundacional, porque existe esta bifurcación de proyectos, y en esa bifurcación de proyectos tenemos que pensar en la estabilidad del país, tenemos que pensar en cómo está el contexto internacional para México. Tú lo sabes porque lo reportas todos los días: un presidente Trump cada vez más antimexicano, una circunstancia comercial compleja, barruntos de tormenta en materia comercial. Y por eso, sin ánimo de hablar mal de los demás, simplemente te diría que José Antonio Meade es un hombre que ha sido 5 veces secretario de Estado, un hombre talentoso, que ha estudiado varias carreras, que tiene un doctorado, una gente que ha hecho propuestas, una buena persona. Incluso déjame decirte que los propios rivales, me pasa con mucha frecuencia, los propios rivales, siempre que se despiden de mí, le mandan un saludo a José Antonio. ¿Por qué? Porque ha trabajado durante 20 años construyendo puentes entre los mexicanos. Creo que en política, en fútbol y en muchas otras condiciones de la vida humana, la soberbia es algo que se castiga con humillación. Yo sí creo, y lo decía José Antonio Meade el día de ayer, que hay que pedir el voto con humildad. El voto, nadie es dueño del voto de un ciudadano. Cada ciudadano tiene, Joaquín, y es la parte más emocionante de la elección, 4 o 5 segundos donde en la soledad de la urna puede decidir, independientemente de todo lo que haya escuchado, independientemente de todas las ofertas que le hayan hecho. Y en ese sentido creo que va a ser muy importante, y ya que mencionaba Tatiana a Roy Campos también ha dicho algo que para mí es muy valioso, y te lo digo porque fui director del Centro de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En mi función en la OEA observé más de 25 elecciones en muchos países. La verdad es que la capacidad predictiva de las encuestas se ha perdido por 2 razones. Primero, ya se decía, la tasa de rechazo que existe en las encuestas. Yo soy por ejemplo, no sé a ustedes les ha pasado, yo soy de esos pocos mexicanos quizá, a mí jamás me han encuestado, nunca, bajo ninguna circunstancia. No sé cómo funcione, a mí nunca me ha pasado. La tasa de rechazo a contestar, que es muy importante. Y segundo,
Esta indecisión que pudieran tener algunos ciudadanos va a pasar por un proceso de reposo a partir del próximo jueves. Y yo hago un llamado a los ciudadanos a que lo mediten muy bien, porque una mala decisión, escoger a alguien que no esté preparado para ser presidente, puede tener consecuencias funestas para este país. Mariana Gómez del Campo. Bueno, solamente compartir la tarjeta del ingreso básico universal que llegó a muchos hogares en este país. Es una tarjeta completamente legal, ya lo dijo así el INE, también el Tribunal Electoral. Entiendo que Morena, porque además es el sentir en muchos debates, se haya molestado porque estemos informando a los mexicanos en qué consiste. Yo creo que Morena debiera estar preocupado por lo que dejó de hacer López Obrador en la Ciudad de México cuando tuvo la oportunidad de gobernar. Entre 2000 y 2005 nos sacaron a un solo pobre de la pobreza en Ciudad de México, pobreza alimentaria. Bueno, desafortunadamente tenemos aquí una gráfica en donde aumentó la pobreza alimentaria y también la pobreza patrimonial del 28% al 31.8% aumentó en Ciudad de México. Estas cifras son cifras del Coneval, no son cifras que se haya inventado Mariana. Creo que hay que cambiar las reglas, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la política social que se ha impulsado durante muchos años, porque ni a nivel nacional en este último sexenio se redujo el número de pobres, ni a nivel Ciudad de México. Por eso necesitamos hoy a un presidente de México como Ricardo Anaya, de entrada impulsando un gobierno de coalición que te permita fiscalizar, que te permita combatir la corrupción, que haya cero impunidad en el gobierno, cosa que no ocurrió ni en Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno, ni tampoco a nivel nacional con este gobierno saliente. Esa es la realidad. Por eso, insisto, la mejor opción es Ricardo Anaya. Él va a combatir la corrupción, dice hoy cero impunidad, y a este pacto que a veces se siente desde el Congreso y lo hemos visto en otras mesas entre PRI y Morena, hay que romper con ese pacto. Los corruptos tienen que estar en la cárcel. Tatiana. Pues mira, Tatiana Cloutier. Dos cosas. Me encanta ahorita que decía el compañero del PRI que nadie es dueño del voto, y me encanta esto porque creo que todas las personas que en este momento nos escuchan puedan entender esto, porque lo dijo él. Quien más dinero reparten, al final de cuentas, a través de los programas sociales, la manipulación, las despensas y una serie de cosas para comprar el voto. Entonces me encanta que diga ahorita nadie es dueño del voto, para que la gente tenga esta libertad en estos 4 días de reflexión, que agarren todo lo que les dan, son nuestros impuestos trabajando al final de cuentas, y que podamos el día de la elección entender que eso que me dieron, aunque me lo dieron con el logotipo del PRI o del PAN o del PRD, eso que me dieron es mío porque eran mis impuestos que trabajaron, ¿no? Entonces yo invito a que tengamos la libertad esta plena de votar. Y llamo a esta parte que me encanta también, como dice Mariana, de la fiscalización. Qué maravilla hablar de la fiscalización cuando es ajena, y no la fiscalización que no pudieron dar en la Cámara de Diputados, que inclusive miembros de su propio partido estuvieron participando en los moches famosos. Luego el propio Ricardo ha sido, no lo sé, no ha podido aclarar o ha sido acusado de un asunto de lavado de dinero. En el propio Querétaro tiene varias como cuentas no transparentes pendientes. Entonces simplemente qué bueno que podamos empezar a fiscalizar. Pero me encantaría hablar de uno de los problemas que hoy en día tenemos en este país, y tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con toda esta parte en que hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado un paso difícil para los mexicanos al buscar esta parte, y lo pongo así como entrecomillada, de qué hacer a través de un decreto con el tema del agua. El agua es uno de los problemas fundamentales que vivimos como individuos o que tenemos como individuos, y parecería todavía que cuando el agua toma un giro de dejar de ser como un recurso administrado, si así le pudiéramos poner,
por los gobiernos, empezamos a tener todavía a la gente que es más pobre, a la gente que tiene circunstancias de desventaja más alejada, todavía los vamos a alejar más de este vital líquido que termina siendo el acceso del agua como un derecho, no es un derecho humano, algo que se ha peleado mundialmente y tenemos que, yo creo que recuperar. Y bueno, pues creo que es un tema fundamental que tendremos que regresar y no hacer esta parte que se está buscando que se vaya a manos de organismos privados. Muy bien, permíteme Paco, permíteme Mariana, permíteme Tatiana, claro. Voy a un corte y regresamos con la mesa. Continuamos. Que tú ya no me besas como ayer, ya no llevo en la playa, no me dejas amarte. Estamos de regreso. Francisco Guerrero. Mira, yo creo que al final del día hay decisiones que se tendrán que tomar y que se traducen a través de quién gobierna el país. ¿Vamos o no vamos adelante con la reforma educativa y qué va a suceder con los niños de nuestras escuelas? ¿La echamos abajo o seguimos con ella? ¿Qué hacemos en materia de empleos con un tratado de libre comercio que está todavía sin consolidarse en su renegociación? ¿Qué vamos a hacer con aquellos productos que eventualmente por la guerra comercial no se puedan colocar en el mercado? ¿Vamos a mantener el ritmo que hemos tenido en la reforma energética que ha traído una cantidad muy importante de recursos al país? ¿Vamos a profundizar en materia de la reforma de telecomunicaciones? Esos son, Joaquín, los temas de fondo de esta elección. Y hay un grupo político, particularmente Morena, que se opone y lo ha dicho. Sus voceros, sus representantes son mucho más suaves, son mucho más, tratan de traducir este mensaje de López Obrador, pero la realidad es que, y esto es algo que Morena ha defendido desde el inicio, Morena está en contra de estas reformas y se ha manifestado así a través de su representación parlamentaria. Yo estoy convencido que cuando digo que esta elección es fundacional, se refiere al futuro de México los próximos 30 años. Y hago un llamado especial a los millennials que tengan en este momento dudas de por dónde votar. Imagínense un México cerrado, imagínense un México que regresa a los 70s, o imagínense un México que le apuesta al futuro. Nosotros estamos por una apuesta al futuro. Las propuestas de José Antonio Meade, por supuesto, centralmente están a favor de la reforma educativa y nosotros pensamos que echar abajo la reforma educativa sería quizá el error más craso que podría cometer México en el proceso que viene hacia los 6 años que se avecinan con el nuevo presidente. Permíteme, Mariana, porque Tatiana se tiene que ir. Sí, comento nomás algo. Conclusión. Respuesta y conclusión. Bueno, primero la respuesta tiene que ver con esta parte de hablar de un México al futuro de mano del PRI, lo veo casi doloroso y como es meterse un balazo en el pie como mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? 2006 sale Enrique Peña Nieto y nos habla del nuevo PRI, se toma las fotos con varios de los perseguidos, de los gobernadores perseguidos, el Duarte de Chihuahua, el Duarte de Veracruz, Moreira o los Moreira, si le quisiéramos poner de Coahuila, el olvidado tristemente porque ya parece que lo estamos enterrando como sociedad, a Medina, que se robó, no se llevó el Estado porque no lo pudo cargar. Entonces dices, ay caray, si ese es el nuevo PRI, no quiero eso, ¿no? Por favor, yo invito a quien nos escuche el día de hoy a que por ningún motivo se atrevan a votar esta opción, y además de alguien que ha sido, la preparación no te da la capacidad y tampoco está para abatir el tema de corrupción. Y nombro algunos datos. Tenemos, según el Fondo Monetario Internacional, México pierde 2 puntos del PIB por corrupción, ineficiencia en el gasto y responsabilidad en el uso de los recursos. ¿Quiénes son quienes nos han gobernado los últimos años? Ha sido el PAN y el PRI. ¿Qué es lo que nos han dejado como resultado? 260,000 muertos, un país hecho un panteón. Tristemente, el día de ayer todavía perdimos 5 compañeros en Oaxaca, que ha sido como el resultado, 126 muertos en este proceso electoral, candidatos o suplentes en las propias candidaturas. Pero bueno, creo que la sociedad tiene que visualizar y ver que necesitamos buscar esta cuarta transformación a la cual nos invita Andrés Manuel, y invitarlos una vez más a decir, este próximo domingo traduzcamos la intención propia de las encuestas en un gol a favor de México con Andrés Manuel López Obrador. Invitarlos mañana al cierre. Mañana a partir de las 4 de la tarde está abierto el Estadio Azteca para recibir y estar aquí como le llamamos AMLO Fest, en una festividad de agradecimiento a quienes han participado a lo largo y a lo ancho del país, en tocar puertas, en tocar corazones y en hacer compartir las propuestas, que aprovecho yo para regalarles una de nosotros, que es la que hemos abierto y presentado, que es nuestra propuesta
básica, sí digo básica porque no es todo, sobre el medio ambiente, Joaquín. Gracias. Y una vez más agradecerte de corazón el que hayas abierto el espacio de la radio, este espacio que nos permite llegar a muchos más mexicanos, y agradecer, no me tocaron los compañeros que me tocaron en otros momentos de forma más constante, sí, pero agradecer, gusto en conocerte, y bueno, a Mariana tuve el gusto de compartir una mesa anterior con ella y agradecer que hayamos tenido esta oportunidad. Gracias a ti, Tatiana. Al contrario, De vocera de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Muchas gracias, coordinadora de nada. Y gracias por venir todos. Al contrario, los Gracias. que no. Y se tiene que retirar, por eso la despido. Bueno, no la despido. Gracias. La agradezco, sí, estoy muy feo. Le deseamos buen viaje. Gracias. Gracias, que estés muy bien, Tatiana. Gracias, Buenas gracias. tardes. A ver, Mariana. Bueno, yo creo que aquí está en juego el futuro de México, ¿no? Lo que está en juego es qué tipo de país queremos. Y yo quiero contrastar, que además es algo que lo ha hecho muy bien Ricardo Anaya a lo largo de los debates, las propuestas de Ricardo Anaya por un lado con las de López Obrador. Primero, para el tema número uno, la preocupación número uno de los ciudadanos, que es el tema de la inseguridad, está proponiendo menos balas y más inteligencia. Hay que cambiar la estrategia radicalmente. López Obrador, ¿qué propone? Amnistía a criminales, perdonar a los criminales. Segundo, ¿qué propone Ricardo Anaya en materia educativa? Echar para adelante la reforma educativa, sí, que se hagan los exámenes, pero no nada más para los maestros, sino también exámenes para los alumnos, que podamos tener escuelas de tiempo completo, me parece básico. Las jefas de familia están muy preocupadas y agobiadas porque no saben dónde dejar a sus hijos y terminan educándose en la calle en lugar de educarse en las escuelas. ¿Y por qué no por la tarde, no? Que puedan comer ahí nuestros niños, que puedan también aprender algún deporte, a tocar algún instrumento o algún otro idioma, que a veces genera tanto ruido el aprender otro idioma, sobre todo para los de Morena. Y López Obrador, que dice cancelar la reforma educativa. Vamos a pactar con el Bester Gordillo los próximos años y con la CENTE. Eso es lo que propone la CENTE, quienes se manifiestan en las calles y quienes tienen detenida la educación en 3 estados de la República. Son 2 Méxicos completamente distintos, el que propone Ricardo Anaya y el que propone López Obrador. Y el que propone Paco Guerrero. Bueno, primero solo ya se fue Tatiana, pero no la puedo dejar pasar. Pues tú imagínate si hacemos el listado de Morena: Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, Laida Sansores, Nestora Salgado, Flavio Sosa, la coordinadora, el Bester. Si ese es el país de futuro que Morena le está ofreciendo a los jóvenes votantes, pobre México. Pasando a la parte más importante. Mira, Joaquín, yo pienso que esta va a ser una decisión muy relevante de la que nos vamos a acordar en las próximas generaciones. Yo en lo particular, tengo 2 hijos millennials, he platicado mucho con ellos durante este proceso electoral. Obviamente ellos tomarán su propia decisión y votarán por quien ellos quieran, pero la realidad está en que en algo que dice Mariana es muy cierto. López Obrador representa una vuelta al pasado que colocaría a México por sus recetas en 1970. Somos un país que tiene... Bueno, siendo generosos. La verdad es que tú revisas sus planteamientos y ahí está, lo hemos mencionado en esta mesa, su planteamiento en torno a la Carta Democrática, su planteamiento en torno a Venezuela, que es un tema que Mariana conoce muy bien. Esta visión que tiene que ver con un México que ya no existe. Y lo más grave, y esto es la parte con la que yo quisiera cerrar. José Antonio Meade es un hombre que tiene visión de estadista. Dice Tatiana que la preparación para un político no cuenta mucho. Tú no puedes llegar a ser presidente de México si eres un ignorante o eres un demagogo. Requieres mucho más que eso. José Antonio Meade es un hombre moderno, es un hombre humilde, y con esa modernidad y humildad yo hago un último llamado a los electores, respetando las ofertas políticas de los demás partidos. Les pedimos su voto porque nosotros tenemos una propuesta de futuro y porque pensamos que reconociendo los errores que se han cometido, pero también poniendo sobre la mesa nuevas propuestas, México puede ser una potencia. México puede, así como la selección mexicana de fútbol está haciendo un papel que no habíamos visto, o por lo menos con esta intensidad hace mucho tiempo. Yo sí creo en la mentalidad y creo que la mentalidad cuenta en la política, y José Antonio es un político moderno y así lo ha demostrado con partidos políticos de distinto signo. Trabajó con el presidente Calderón, trabajó obviamente con el presidente Peña, y yo creo en él. Por eso tomé la decisión de pedir una licencia en la OEA y venir a colaborar con él durante este periodo electoral. Muchas gracias Francisco Guerrero, de la coordinación de campaña José Antonio Meade.
Mariana Gómez del Campo, de la coordinación Muchísimas de gracias. campaña de Ricardo Anaya. Gracias, Joaquín, por estas mesas que me parecen bien importantes, que los ciudadanos puedan contrastar las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, sobre todo, pero no se olviden también, el voto que hagan para el Congreso es fundamental. Muchas de las reformas que hoy están ahí y que desafortunadamente han sido reformas que quedaron en muy malas manos, por eso no se ven resultados, son reformas buenas para México. No echemos atrás lo bueno que se ha logrado construir. Entonces yo creo que, insisto, hoy los mexicanos tienen dos opciones: votar por un López Obrador que se está regresando a los años 50, en donde está pensando en el cierre de fronteras, dice no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un tratado que lo que hace es generar empleos en México. Si se acaba el Tratado de Libre Comercio, cerrarían muchas empresas que generan millones de empleos en este país. Lo que está en juego de verdad es el futuro de México. Échenle un vistazo a lo que viene ocurriendo en Venezuela, y quiero compartir que traje aquí un libro que me costó mucho trabajo conseguir, que es El Derecho del Nuevo Milenio. Es un libro de Juan José Bocaranda, seguramente tú lo ubicas, Paco. Es un venezolano quien propone la constitución moral que se impulsó en Venezuela, constitución moral que está por encima de la constitución, en este caso estaría por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso propone López Obrador. Si no estoy cómodo con un artículo de la Constitución, pues ¿saben qué? Mejor el Congreso no sirve para nada, como ocurrió en Venezuela. Armaron su Congreso paralelo, su asamblea constituyente, ¿no? Le quitaron facultades al Congreso porque desde su punto de vista, desde el punto de vista de Nicolás Maduro, el Congreso no servía para nada. El Poder Judicial tampoco servía para nada y generó su propio Tribunal Supremo, y él desde el Ejecutivo manda en todas partes. Yo creo que no necesitamos a alguien todopoderoso en este país. Y este libro es el que te va describiendo en qué consiste la constitución moral. Y leo rápidamente porque no es un tema de Mariana, y este autor es el que está trabajando con ellos. En determinadas situaciones y circunstancias, en especial de gravedad o peligro para la nación y para la sociedad, la fuerza de la constitución moral suple las limitaciones o deficiencias de la constitución jurídica. Aguas con la constitución moral. No nos vayamos, no vaya a ser un México, no vayamos a ser México, no sé, en 20 años de estar nosotros volteando a ver hacia lo que pudimos haber dejado de ser, ¿no? Por eso es tan importante que en estos momentos hagamos una reflexión, que veamos lo que está ocurriendo en Venezuela, y no quiero yo eso para México. Pregúntenle a los más de 100,000 venezolanos que están hoy aquí en Ciudad de México. Hago un llamado a todos a reflexionar el voto. Voto útil para Ricardo Anaya. Es el único que puede ganarle hoy a López Obrador. Bien, muchas gracias. Gracias, Mariana Gómez del Campo, del equipo de Ricardo Anaya. Muchas gracias, Paco. Un gusto, Joaquín. Igualmente, Francisco Guerrero. Además, dinos cómo va Argentina para saber. Argentina... ¿Ganó? Ya se acabó. Ganó, ya se acabó. Ganó 2-1. Ganó 2-1, sí, Bravo. calificó ya. Eso era de seguridad nacional para los argentinos. Bueno. Para Messi. Gracias, muchas gracias. Gracias, Francisco Guerrero.